Bienvenidos al tema número 2, sistema gestor de base de datos relacional. Cuando hablamos de los sistemas gestores de base de datos relacionales, realmente en nuestro mercado tenemos varios sistemas gestores de base de datos relacionales. Entre ellos los que tienen más impacto son el MySQL, el SQL Server, el Oracle. En especial esos tres son los más conocidos, por supuesto, que no podemos dejar de lado también al Informix o al DB2, que es una herramienta empresarial de la corporación IBM. Entonces, los sistemas gestores de base de datos son realmente los que controlan o los que registran los datos de una corporación que han sido diseñados con un modelo relacional, comenzando desde las primeras etapas, que ya hemos hablado, la captura de requisitos, la transformación en un modelo conceptual y luego un modelo relacional, y a la vez ese modelo relacional va a ser instalado en cualquiera de los gestores de base de datos que he mencionado. Entonces, cuando hablamos de los gestores de base de datos relacionales, estamos diciendo que son muy importantes. Ahora, estos tienen diferencias. Por ejemplo, si queremos hablar del MySQL, el MySQL es un gestor de base de datos relacional, pero es un gestor de base de datos de software libre. Es decir, que no tiene un costo, ¿ok? No tiene un costo, o sea, es de software libre. El MySQL lo podemos descargar desde el internet, ¿no? En sus diferentes versiones. Ahorita está en la versión 5 un poco más, inclusive hay un manual, ¿no? Del MySQL en total, donde se puede aprender todo lo que es el sistema gestor del MySQL. Aparte de ello, el MySQL tiene características especiales, como por ejemplo, tiene características especiales como que sus tablas por lo general son de tipo Mayisan. De tipo Mayisan quiere decir que no son tablas propiamente dichas que gestionan el tema de base de datos relacionales, sino más bien como una base de datos de archivos normal. Pero esto le da una ventaja. Tiene, bueno, una desventaja y una ventaja. La ventaja es la flexibilidad y la rapidez que te da tener una base de datos Mayisan una base de datos MySQL de tipo Mayisan colgada en el web. Es mucho más rápida que cualquier otra base de datos. Entonces, para algunos escenarios, por supuesto que te va a servir. Ahora bien, este tipo de motor de almacenamiento de Mayisan no es el único que tiene también el MySQL. Por supuesto que puede tener también un tipo InnoDB. Y el tipo InnoDB sí controla completamente todas las tareas de un gestor de base de datos relacional. Todas las tareas. O sea, es decir, controla, en este caso, la autenticación de los datos y permite que estos datos no se pierdan o sean los mismos. ¿Ok? Lo que se le conoce la integridad de datos. O sea, controla la integridad de los datos. Que los datos, por decir, si yo tuviera la tabla cliente con la tabla factura, hace que los datos de clientes, o corrobora que los datos que están en cliente también existan en factura. Y en factura no pueden haber clientes que no están en la tabla cliente. Esto hace un nivel de integridad de los datos amplio. Pero esto en el MySQL solamente se gestiona cuando una tabla está con un motor de almacenamiento InnoDB. Pero cuando está con Mayisan no controla esto. Yo puedo registrar en factura clientes que no existen en cliente. ¿Ok? Y esto rompe de algún modo la integridad referencial de los datos. Pero ese es el MySQL. Aparte de esto, el MySQL por lo general tiene una interfaz de línea de comando. O sea, es decir, su interfaz de línea de comando del MySQL permite escribir cualquier tipo de sentencias SQL sin necesidad de un graficador ni nada. Por supuesto, hay herramientas como el SQL Yoke y otras más que les van a permitir trabajar con un ambiente más gráfico en el MySQL y va a ser, digamos que la experiencia del manejo del MySQL va a ser mucho mejor, mucho más especial. Eso es por el lado del MySQL. Ahora, por el lado del SQL Server, podemos mencionar que el SQL Server
es el gestor de base de datos por excelencia de la compañía Microsoft y es muy usado aquí en el Perú, ¿no? Entonces, el SQL Server también tiene sus versiones, comenzando desde la versión 7, luego avanzando hasta la versión 2000, luego avanzando hasta la versión 2005 y ahora la versión 2008 y 2008 R2, que es la última que ha salido. Prácticamente desde la versión hasta la versión 2000 maneja una interfaz muy particular, ¿no? O muy semejante de las versiones anteriores. Pero a partir de la 2005, en la 2005 rompe o sea, revoluciona el diseño y cambia a un nuevo diseño. Tal es así que en la versión 2000 se trabajaba con un administrador corporativo y con un analizador de consultas por separado. Eran dos softwares distintos. Tú entrabas por un lado al analizador de consultas, clic, y podías hacer tus consultas, y por otro lado administrabas, ¿no? Trabajabas con el administrador corporativo, que era un ambiente un poco más gráfico y más amigable para el desarrollador, pero prácticamente desde la versión 2005 del SQL Server esto se integra. Y a partir de la 2005, la 2008 y la 2008 R2 ahora tienen la misma interfaz, usan la misma interfaz gráfica. Por supuesto que en la versión diferencias de la 2005 y la 2008 es prácticamente su tipo de datos DateTime. Su tipo de datos DateTime en la versión 2005, el tipo de datos DateTime, o mejor dicho, en la versión 2005 no había un tipo de datos fecha o date. Pero a partir de la versión 2008 ya comienza a aparecer un tipo de datos date o date, que nosotros podemos gestionarlo y trabajar. Antes, cuando tú querías manejar una fecha en SQL Server, pues simplemente manejabas una fecha hora. Registrabas la fecha y te salía 00.000000. O sea, te gestionaba la hora también. Pero eso no era lo que tú querías, ¿no es cierto? Lo que nosotros queríamos manejar era prácticamente la fecha. Entonces es por eso que en la versión 2008 para adelante, esto ya se solucionó en el SQL Server. Aparte hemos hablado también de las versiones. Se tienen distintos tipos de versiones de SQL Server, pero lo cierto es que es un gestor de base de datos relacional muy robusto, que netamente sus tablas son íntegramente trabajadas como que controlan la integridad referencial de los datos, es decir, no hay motores de almacenamiento. Esa es una diferencia entre SQL Server y MySQL, que en SQL Server no existe el término motor de almacenamiento, sino más bien todas las tablas son de tipo, como decirse, de I no de B. O sea, todas las tablas prácticamente controlan, ¿no? Y permiten que los datos, o sea, protegen todo lo que es la autenticación de los datos, ¿ok? Hacen que estos datos sean protegidos y no pueden ser vulnerados, ni tampoco no podría fácilmente en el SQL Server registrar clientes en factura que no existen en la tabla cliente. O sea, el tema de integridad de los datos, referencial de los datos, se controla de una manera al 100%, esto con el uso de los constraints. Entonces, eso es en cuanto a los sistemas gestores de base de datos relacionales. Recordemos que los sistemas de gestores de base de datos relacionales, exactamente todos los sistemas gestores de base de datos relacionales, son muy amigables y muy semejantes a un modelo lógico, como actualmente lo llamamos, en este caso al modelo relacional. ¿Correcto? Entonces lo interesante es que este sistema gestor de base de datos se va a conectar con tu lenguaje de programación para poder gestionar los datos de una manera más oportuna y más eficiente. ¿Ok? Ahora bien, entonces, bueno, aparte de ello también, bueno, está el Oracle, que es muy parecido al MySQL. Es más, digamos que el MySQL ha copiado muchos puntos del gestor Oracle, que es el gestor de alguna forma más robusto que tenemos en el mercado, y ahora en el mercado internacional inclusive es el sistema gestor más robusto. Por supuesto que tenemos que considerar que en este caso el Oracle, una herramienta Oracle como el Oracle Designer, es una herramienta que sube los $10,000, o sea, es un poco cara. Entonces, a veces en nuestro mercado nosotros comparamos más que todo el precio y que tenga buena calidad, pero si tenemos una herramienta que tiene calidad y que su precio es más asequible, pues entonces de hecho que lo vamos a considerar, ¿no es cierto? Ahora bien, hay que considerar y hay que tener en cuenta que así como hemos hablado del MySQL, que es una herramienta que tiene software libre y que su costo es cero o muy económico,
y el SQL Server con el Oracle, pues su costo es elevado por lo general, pero también estos dos señores que son propietarios, así es como se llaman, han también visto nuevas opciones como las versiones Express. Es así que tanto las versiones Express del SQL Server como del Oracle son libres, son gratuitas, es decir, las puedes descargar del internet. Lo que no puedes ver posiblemente es su código fuente, cómo fue creado como gestor de base de datos, ¿no? Cómo es el código para crear el gestor SQL Server. Eso sí no lo vas a ver, es propietario, es cerrado. En el MySQL, en cambio, sí lo puedes observar también. Esas son algunas de las diferencias que podemos observar y que podemos ver que tienen estos gestores, ¿ok? Ahora, en tiempo de respuesta de consulta son muy semejantes, pero como les digo, por supuesto que una tabla MySQL de MySQL es mucho más veloz que una tabla normal de Oracle y de SQL Server. Entonces, más bien, aquí lo que se tiene que identificar es mi cliente final, qué es lo que necesita después de todo. Las tres herramientas son buenas, pero cada quien en su mercado. Entonces, si yo estoy usando un mercado de una MIPE o de una PYME, una empresa peruana, no necesita para nada pagar una licencia Oracle. Posiblemente solamente le sirva utilizar un MySQL, ¿no es cierto? Y fácilmente va a trabajar muy bien su negocio. Entonces, por ahí tenemos que ir analizando estos puntos. Otro punto que es muy importante mencionar también ya es manejar un poco o recordar un poco del diagrama entidad-relación. Ese es por el lado de los gestores. Cuando hablamos del diagrama entidad-relación, decíamos que había dos tipos de metodologías. La primera se llamaba la metodología del señor Peter Chen, que en el año 77 o 76 creó este modelo para poder extraer la realidad empresarial. Recordemos que prácticamente el modelo de Chen trata de plasmar la realidad empresarial para plasmarla en un diagrama, que se le conoce como el diagrama entidad-relación extendido. Y ese diagrama entidad-relación extendido básicamente se basa en lo que son entidades, atributos, etc. Por decir, si hablamos del tema de la cardinalidad, cuando hablamos de la cardinalidad decíamos que había 3 tipos de cardinalidad, pero realmente vamos a agregarle una más, son 4 tipos de cardinalidad. La primera es una cardinalidad de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a 1, de muchos a muchos y recursiva. ¿Ok? Y recursiva. Vamos a poner algunos ejemplos. Cuando yo defino por la metodología del señor Peter Chen, esto le llama entidad. ¿Ok? A esto se le llama entidad. Entonces, a esta entidad prácticamente yo le puedo poner un nombre. Por decir, imagínense que puedo considerar cliente factura. Entonces aquí le digo que tengo la entidad cliente y tengo por acá su identificador único, o sea, su clave primaria, y le digo ID cliente, y la razón social. Tengo la dirección, tengo el RUC, ahí está, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos definir ojo, recordemos que cuando aquí esto está marcado, esto quiere decir que es el identificador único o la clave primaria. El identificador único, clave primaria, simplemente yo defino como un campo o un atributo cuyos datos no se repiten. Un atributo cuyos datos no se repiten, así de sencillo. Entonces, tengo al cliente con sus atributos. Por supuesto que dependiendo del tipo de análisis que tenga, perdón, va a agregarse más atributos, ¿no? A la entidad, va a agregarse más atributos a la entidad. Lo cierto es que este es un modo de presentarlo. Hay otros modos más. Si yo defino ahora la factura, ¿no? Si yo defino ahora la factura, yo puedo definir ahora la factura y decimos que un cliente, acá defino el rombo, y ahí podemos explicar una relación de 1 a muchos. En esta relación de 1 a muchos nosotros podemos decirle así,
un cliente tiene uno o muchas facturas, ¿no es cierto? Y en este rombo yo puedo establecer la relación. Un cliente, puedo decir, genera o se le entrega, ¿no? Un cliente genera una o muchas facturas, pero esa factura solamente le pertenece a un cliente en sí. Inclusive podríamos diagramar un diagramita de conjuntos, como lo hemos hecho en otros puntos, ¿no? Pero lo cierto es que aquí podemos definir el diagrama del señor Peter Chen, cliente, ¿no? Uno a muchos, factura, y yo puedo definir acá una clave primaria. Y le digo el ID cliente, y le puedo decir el ID, perdón, factura. Le puedo decir el ID factura, ¿no es cierto? Entonces le digo ID factura. Le puedo decir el fac fecha. Ok, el fac fecha, fac total, fac subtotal, fac IGB. Ok. Ahí podemos definir que un cliente genera una o muchas facturas, ¿no? Y una factura le pertenece a un cliente, genera un rombito para establecer. Esa prácticamente se podría decir que es una relación de uno a muchos. Esto significa muchos. En el modelo de Peter Chen, esto significa muchos. ¿Ok? Esto significa uno. Entonces un cliente puede tener una o muchas facturas. Ahora bien, en cambio, si yo tengo la relación gerente tienda, si yo tengo la relación gerente-tienda, yo puedo decir que un gerente administra o gerencia una tienda. Y una tienda puede ser gerenciada por un gerente. Tenemos una relación de uno a uno, ¿no es cierto? Pero también podemos ponerle sus atributos. Yo puedo decir que el gerente tiene una clave primaria, ID gerente, posiblemente tenga un nombre, posiblemente tenga una descripción, perdón, un apellido paterno, y también tenga un apellido materno, ¿no es cierto? Y de repente tenga un teléfono, un número de teléfono, y así sucesivamente puede tener más atributos. De la misma forma la tienda puede tener también un identificador único y también puede tener el nombre de la tienda. Por supuesto que esto puede ir creciendo y de repente la tienda tú le puedes decir en qué localidad está, en qué ciudad está, o en qué distrito está, o en qué estado está. Entonces, tanto es así que yo podría tener por acá también, en este caso, podría tener ciudad, ¿cierto? Podría tener ciudad. Grafico el rombo y lo dejo ahí. Yo puedo decir que en una ciudad puede haber varias tiendas o una tienda. Una tienda puede pertenecer a una sola ciudad y en una ciudad puede haber varias tiendas, muchos. Entonces una ciudad tiene una o muchas tiendas y una tienda puede pertenecer a una ciudad. Entonces aquí ciudad también tendría su identificador único, que tendría el ID ciudad y tendría la descripción de la ciudad o el nombre de la ciudad. Correcto. Entonces así se va armando el modelito, este modelo conceptual, el diagrama conceptual, el diagrama entidad-relación. Sería de este modo. Aquí tendría una relación de uno a uno, una relación de uno a muchos. Aquí tendría ciudad-tienda una relación de uno a muchos, ¿cierto?
una relación de uno a muchos también, y nos faltaría ver la relación o repasar la relación de muchos a muchos. En la relación anterior que nosotros observamos, teníamos, por ejemplo, la relación factura. Teníamos la relación factura y ahora podemos tener la relación producto. Podríamos tener la relación producto. ¿No? Ahí está, producto o factura. Yo podría decir que el producto tiene algunos atributos. Esto está marcado, el ID producto, que sería la clave primaria del producto. Ahora el producto también puede tener una descripción del producto, ¿no es cierto? Puede haber un stock del producto, puede haber un precio del producto. Ya está, tengo el producto, tengo la descripción, tengo el stock y tengo el precio. En factura ya sabemos los atributos de factura, ya no los vuelvo a poner porque ya los pusimos hace un momento. Lo cierto es que un producto puede estar en muchas facturas. Pero a la vez en una factura puede haber muchos productos. Cuando quiero explicar relaciones de M a N o de muchos a muchos, yo puedo ponerle M a N o N a N o M a N. Lo cierto es que eso significa que es una relación de muchos a muchos. Y en una relación, recordemos, de muchos a muchos, en una relación de muchos a muchos, las tablas se rompen y aparecen otras en su lugar. Lo cierto es que en el modelo entidad-relación no se puede graficar eso, o sea, no está contemplado esa gráfica, sino está contemplado de otra forma, que vamos a ver en el siguiente tema. Lo cierto es que aquí hay que aprender a relacionar que producto con factura es una relación de muchos a muchos. Un producto tiene varias, en una factura hay muchos productos y un producto puede aparecer en diferentes facturas. Lo cierto es que acá hay dos atributos que no sabríamos dónde ponerlos, como por ejemplo la cantidad de productos vendidos. Ese atributo, ¿dónde lo pondríamos? Cantidad de productos vendidos no puede ir en factura porque son muchas cantidades para cada producto que existe. Lo mismo en producto, no, sería un poco complicado. Entonces, ¿cómo hacemos? Justamente como aquí en el rombo, un producto pertenece a muchas facturas, entonces la cantidad sería en la relación del rombo. Y en el rombo va a aparecer una nueva entidad, recordemos, pero en el diagrama relacional nosotros lo vamos a poner más explícito. Pero aquí solamente nosotros definimos las entidades que no van, solamente esto se hace en una relación de muchos a muchos, por favor. Hay que tener en cuenta esto. En una relación de muchos a muchos, yo digo cantidad. Cantidad. Ahora sí. Cantidad tampoco puede ir en producto, porque es la cantidad de un producto en una factura. Y tampoco puede ir factura, porque si yo tuviera 5 productos, entonces tampoco podría definirlo. Entonces lo cierto es que aquí cantidad va a pertenecer a una factura en un producto. La cantidad de productos, ¿no es cierto? Es la cantidad de productos que hay en una factura en producto. Hay que tener en cuenta que esto en el rombo, o sea, del rombo solamente se puede poner atributos en el rombo cuando hay relaciones de muchos a muchos. Cuando hay relaciones de muchos a muchos, ahí sí yo puedo poner atributos en el rombo. Solamente yo puedo poner atributos en el rombo. ¿Ok? Borramos. Otro ejemplo. Muy bien. A ver, imaginémonos que tenemos también acá la relación curso tengo la relación curso con grado en un colegio, sabiendo que el grado tiene allí grado es primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Entonces por acá tengo la relación ID grado
y la descripción del grado, gran nombre, ¿no es cierto? Y aquí tengo el ID curso y tengo el nombre del curso, ¿no es cierto? Y aquí vengo esto. Y un curso puede estar en varios grados. Yo puedo tener matemática, y matemática puedo dictarlo en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, ¿no es cierto? Muchos entonces. Y en un grado puede haber varios cursos. Entonces también decimos que hay una relación de varios a varios o de muchos a muchos, ¿no? Un grado tiene uno o muchos cursos y un curso puede estar en uno o muchos grados. Entonces aquí vemos que tiene, así sería la relación, ¿cómo la podemos definir? Esta es una relación de muchos a muchos. Si ponemos a pensar cuál sería la relación aquí en este rombito, si tuviera un atributo en el rombito, podríamos pensar alguna relación en el rombito en curso y grado, ¿no es cierto? Si pensáramos alguna, entonces la definiríamos acá. Si hubiera un atributo que no va ni en curso ni en grado, entonces lo ponemos en el rombo. Porque recordemos que las entidades de muchos a muchos se rompen y aparecen nuevas en su lugar. Y prácticamente lo que ve en el rombo es la nueva entidad en sí, ¿no es cierto? Ahora bien, yo puedo tener atributos como por ejemplo, puedo definir una entidad, vamos a ponerlo acá, no, puedo definir una entidad empleado o trabajador, ¿no? Esta entidad tiene por lo general ID empleado, la clave primaria, tengo el nombre del empleado, el nombre, tengo el apellido paterno del empleado y tengo el apellido materno del empleado, ¿no es cierto? Yo puedo tener ese tipo de relación. Lo cierto es que un empleado tiene un subordinado, un empleado tiene un jefe, ¿no es cierto? Entonces, un empleado puede ser jefe de muchos empleados, pero a la vez, un empleado puede ser jefe de muchos empleados. Yo puedo decir esto. ¿Ok? Borramos esto y puedo definir así. ¿Ok? O sea, un empleado es jefe, ¿no? Un empleado es jefe de uno o muchos empleados. Entonces es una relación recursiva. Las relaciones recursivas son muy importantes. Un empleado es jefe de uno o muchos empleados. Recordemos eso. Es una relación recursiva. Muy bien. Gracias.